Dos momentos opuestos, pero con el mismo protagonista pudimos ver el 5 de enero de 2026. Por un lado, Nicolás Maduro se declaró inocente al comparecer por primera vez frente a un juez en la ciudad de Nueva York, ante quien denunció haber sido secuestrado y aseguró seguir siendo el presidente de Venezuela. El otro momento se vivía casi de forma simultánea en la última reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, convocado para tratar la situación del bombardeo sobre Venezuela, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y el asedio de Estados Unidos sobre el país petrolero. Y aunque previo a la reunión tanto China como Rusia habían manifestado su rechazo a la actitud guerrerista de Donald Trump, pues se esperaba una declaración oficial y argumentada en el escenario diseñado para este tipo de situaciones, es decir, las Naciones Unidas. Y el momento para hablar llegó. Y cuando fue el turno para Rusia, su representante fue bastante duro en la crítica contra los Estados Unidos y solicitó la liberación de Maduro, entre otras cosas. El inicio de este nuevo año conmocionó a todos los que por el mundo entero confiaban y albergaban la esperanza de que el respeto al derecho internacional, la no injerencia en los asuntos internos de otros países y la apuesta por la diplomacia y la búsqueda de la avenencia se convertirían en principios claves de la labor del nuevo gobierno estadounidense. El ataque contra el líder de Venezuela, agravado además por la muerte de varias decenas de ciudadanos venezolanos y cubanos, para muchos se ha convertido en un presagio del regreso a la era de la ilegalidad y del dominio estadounidense a través de la fuerza, el caos y la anarquía, que siguen afligiendo a decenas de estados en distintas regiones del mundo. No hay ni puede haber justificación alguna para los crímenes cínicamente cometidos por Estados Unidos en Caracas. Condenamos energéticamente el acto de agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela, vulnerando todas las normas del derecho internacional. En relación con la confirmación del secuestro del presidente legítimamente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, ahora sabemos que están en Nueva York, pedimos a las autoridades estadounidenses su liberación inmediata. El presidente legítimamente electo de un país soberano y su esposa. Cualquier problema o conflicto entre Estados Unidos y Venezuela debe resolverse mediante el diálogo. Justamente así lo consagra la Carta de las Naciones Unidas, cuyos objetivos y principios algunos estados han aplicado de manera selectiva en los últimos años, según el panorama político. Hoy enfrentamos las consecuencias de esta irresponsabilidad y selectividad en la aplicación de las normas del derecho internacional que se vinculaban con el llamado orden mundial basado en normas. Aquí tienen su orden mundial en todo su esplendor, horrorizando incluso a los más acérrimos atlantistas. Señor presidente, manifestamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión externa. Apoyamos firme y completamente la política del gobierno bolivariano de protección de los intereses nacionales y la soberanía del país. Las acciones agresivas de Washington ya han sido condenadas por numerosos estados y asociaciones multilaterales, incluido el Movimiento de Países No Alineados, la Unión Africana y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Esperamos que este atropello internacional reciba sin demora una evaluación objetiva y exhaustiva en el plano jurídico internacional con los mecanismos universales de la ONU y otros formatos multilaterales siendo utilizados. Este proceso no debe verse afectado por el reconocimiento o no de la legitimidad por parte de determinados estados o organizaciones de Nicolás Maduro. Por ello, los susurros apenas inteligibles y los intentos de eludir valoraciones de principios por parte de quienes en otras situaciones exigían con vehemencia el cumplimiento de la Carta de la ONU resultan hoy especialmente hipócritas e inapropiados. Esperamos que lo reconozcan, que dejen atrás los dobles raseros y que no intenten justificar un acto tan flagrante de agresión por temor a enojar
al gendarme mundial estadounidense que intenta resurgir. Resulta especialmente desazonador el terrible cinismo con el que Washington ni siquiera procura ocultar los verdaderos objetivos de su operación criminal, establecer un control ilimitado sobre los recursos naturales de Venezuela y la afirmación de sus ambiciones hegemónicas en América Latina. Así, Washington da un nuevo impulso al neocolonialismo y al imperialismo, que fueron rechazados de manera repetida y decisiva por los pueblos de esta región y del sur mundial en conjunto. Estimados colegas, ante estas circunstancias es de suma importancia que toda la comunidad internacional esté unida y rechace de manera definitiva los métodos y herramientas de la política militar exterior estadounidense que ha quedado de manifiesto en el caso de Venezuela. Solo así se podrá obligar a Washington a revisarlos y abandonar sus peligrosas ilusiones. Como dijimos en sesiones anteriores sobre Venezuela, ahora las campanas tañen en toda la región y en todo el hemisferio occidental. También suenan estas campanas ante los Estados miembros de la ONU y en relación con el futuro de la propia organización. No escuchar estas campanas significa mostrar cobardía y falta de principios, venciendo la práctica del socavamiento continuo del derecho internacional y del comportamiento civilizado entre los Estados. No se puede permitir que Estados Unidos se autoproclame en juez supremo, supuesto, con derecho exclusivo de invadir países, designar culpables, imponer y ejecutar castigos, con independencia o ignorando conceptos de jurisdicción internacional, soberanía y no injerencia. ¿Es acaso ese el mundo que esperábamos lograr en la celebración del 80º aniversario de la Carta de la ONU, cuando todos firmamos la declaración al respecto de la presidencia del Consejo de Seguridad? ¿Es ese el objetivo de la reforma de la ONU que todos defendimos? ¿O acaso la ONU y el Consejo de Seguridad ya no existen y debemos acudir a Washington para obtener una patente de dominio, mientras que la voluntad de cada pueblo y su derecho a decidir su destino no valen nada? Son estas las preguntas que todos debemos responder hoy. Y si la respuesta es sincera y basada en principios, entonces quizá el liderazgo estadounidense, que afirma abiertamente su intención de gobernar otros países en interés de los Estados Unidos, puede hacer que este país mire a su propia constitución, la de los Estados Unidos, que comienza diciendo nosotros el pueblo de los Estados Unidos, y esperamos que así empiecen a reconocer la soberanía de otros estados en lugar de dedicarse a derrocar regímenes que les resultan incómodos. Gracias. China tampoco desentonó, aunque no fue tan contundente como su homólogo ruso, también se manifestó en contra de las acciones de Estados Unidos contra Venezuela. He escuchado con atención las intervenciones de los ponentes. Damos la bienvenida a la sesión a las representaciones permanentes de Venezuela y las representaciones de otros países. El 3 de enero, Estados Unidos puso en marcha flagrantes incursiones ilícitas, deteniendo por la fuerza al presidente y a su esposa, sacándolos del país. Dijo que iba a gobernar el país y no descartó una segunda ronda de operaciones militares incluso más grande. Conmociona a China esta acción unilateral de hostigamiento de los Estados Unidos que condenamos. Desde hace tiempo la comunidad internacional ha manifestado su honda preocupación por las sanciones estadounidenses, los bloqueos y la amenaza de la fuerza contra Venezuela. El Consejo convocó 2 sesiones de emergencia durante las cuales el secretario general Guterres, muchos Estados miembros y países de la región y de más allá pidieron unánimemente el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, el mantenimiento de la calma y la contención, la solución pacífica de las controversias, la distensión
y la salvaguarda de la estabilidad regional. Sin embargo, como miembro permanente del Consejo, los Estados Unidos han hecho caso omiso a las graves preocupaciones de la comunidad internacional y adrede ha pisoteado la soberanía venezolana, su seguridad y sus derechos e intereses legítimos, vulnerando gravemente los principios de la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos, la solución pacífica de las controversias internacionales y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Estos principios suponen los elementos básicos de la Carta de las Naciones Unidas y la piedra angular del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Estados Unidos ha puesto sus poderes por encima del multilateralismo y la acción militar por encima de los esfuerzos diplomáticos, suponiendo una grave amenaza para la paz y la seguridad en América Latina y en el Caribe. Y también internacionalmente China se opone tajantemente y la comunidad internacional también ha manifestado su profunda preocupación y sólida condena. Exhortamos a Estados Unidos a atender el llamamiento abrumador de la comunidad internacional de cumplir el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que deje de inmiscuirse en la soberanía y seguridad de otros estados, que deje atrás este cercenamiento del gobierno venezolano y que haya soluciones políticas a través de diálogo y la negociación. Pedimos a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y de su esposa y que los libere de una vez por todas. Apoyamos que el Consejo cumpla su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Apoyamos todos los esfuerzos del secretario general, los países de la región y las organizaciones que contribuyen a la promoción del diálogo y la distensión. Presidente, la historia nos recuerda gravemente que las soluciones militares no son tales y el uso indiscriminado de la fuerza no provocará sino mayores crisis. Estados Unidos sorteó la labor del Consejo al lanzar operaciones militares contra Irak, en el ataque más reciente de instalaciones nucleares contra Irán y las incursiones aéreas armadas en muchos países de América Latina y el Caribe. Estas acciones han provocado conflictos, inestabilidad y sufrimientos enormes para la ciudadanía de a pie. ¿Acaso estas acciones trajeron consigo paz y desarrollo? Desarrollo o prosperidad. La comunidad internacional lo ve con claridad. Venezuela es un Estado independiente y soberano, con todo el derecho a defender su soberanía y dignidad nacionales. Los países de América Latina y del Caribe son fuerzas importantes en el mantenimiento de la paz y la estabilidad mundiales y en la promoción del desarrollo y la prosperidad mundiales, y tienen todo el derecho a elegir independientemente sus sendas y socios en materia de desarrollo. Ningún país puede ser la policía del mundo, ni ningún Estado puede erigirse en juez internacional. Apoyamos al gobierno y al pueblo venezolano en la salvaguardia de su soberanía, seguridad y derechos e intereses legítimos. Apoyamos plenamente a los países de la región en la defensa de la condición de América Latina y el Caribe como zona de paz. Exigimos que Estados Unidos deje de acosar y deje atrás estas prácticas de coacción y forje relaciones a partir del respeto mutuo, la igualdad y la no injerencia en los asuntos internos. China está listo para colaborar con los países de la región y la comunidad internacional a fin de reforzar la solidaridad, la cooperación, defender la justicia y salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, presidente. Sin embargo, muchas personas se muestran inconformes con el desempeño de la ONU frente a los conflictos entre países y las acciones concretas y contundentes para detener a las potencias militares que se aprovechan de otros países. Y la verdad es que tienen toda la razón. Y curiosamente, en esta última reunión quedó evidenciada la falta de argumentación y sobre todo de comprensión de la razón de ser de un ente tan importante como la Organización de Naciones Unidas, creada entre otras cosas para evitar los conflictos entre países y fomentar el progreso humano. Por lo anterior, fue vergonzoso escuchar intervenciones que se fijaron en el carácter de Maduro, su historial, su forma de hacer las cosas y las últimas elecciones, cuando la discusión es otra y tiene que ver con la legalidad de que un país intervenga de cualquier manera en otro, porque de continuar con esa lógica de avalar las fechorías de los más fuertes, tenemos como resultado la invasión a Irak 2 veces, Libia en el 2011,
hoy Venezuela y mañana cualquier país, incluidos aquellos que hoy defienden esa práctica. Y en este contexto resulta fundamental recordar la intervención del profesor y economista Jeffrey Sachs, quien hizo el preámbulo en la mencionada reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Señor presidente, distinguidos miembros del Consejo de Seguridad, el tema que hoy está examinando el Consejo no es el carácter del gobierno de Venezuela. Es si algún Estado miembro, ya sea por la fuerza, por coacción o por asfixia económica, tiene el derecho de determinar el futuro político de Venezuela o de ejercer el control sobre sus asuntos. Esta cuestión va directamente a la sección 4 del artículo 2 de la Carta, donde se prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El Consejo ha de decidir si esa prohibición se va a respetar o abandonar, y abandonarla acarrearía consecuencias gravísimas. Quisiera ponerlos en antecedentes. Desde 1947, la política exterior de los Estados Unidos de América reiteradamente ha utilizado la fuerza, acciones encubiertas y manipulaciones políticas para lograr cambios de régimen en otros países. Esto está documentado en los registros históricos. El politólogo Lencia Ward documenta 70 intentos de cambio de régimen a través de operaciones de las Naciones Unidas. Y estas prácticas no terminan con la Guerra Fría. Desde 1989, grandes operaciones de cambio de régimen de los Estados Unidos realizadas sin autorización del Consejo de Seguridad han incluido entre las más importantes Irak en el año 2003, Libia en el año 2011, Siria a comienzos de 2011, Honduras en 2009, Ucrania en 2014 y Venezuela de 2002 y en adelante. Los métodos utilizados son bien conocidos y están debidamente documentados. Entre ellos está la guerra abierta, operaciones de inteligencia encubiertas, instigación de agitación, apoyo a los grupos armados, manipulación de las redes sociales y los medios de comunicación de masas, soborno a oficiales, asesinatos específicos, operaciones concretas y guerra económica. Estas medidas son ilícitas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y suelen dar lugar a una violencia constante, a un conflicto jurídico, inestabilidad política y a un profundo sufrimiento para la población civil. El reciente historial de los Estados Unidos con relación a Venezuela también es patente. En abril de 2002, Estados Unidos trató de llevar a cabo un golpe de Estado contra ese gobierno. En los años 2010, los Estados Unidos financiaron a grupos de la sociedad civil que participaban en protestas contra el gobierno. Cuando el gobierno reprimió a los manifestantes, Estados Unidos impuso sanciones. En 2015, el presidente Barack Obama dijo que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de América. En 2017, en una cena con líderes latinoamericanos al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Trump abiertamente habló de la posibilidad de invadir Venezuela para derrocar al gobierno. Durante 2017 y hasta 2020, los Estados Unidos impusieron sanciones generales sobre la empresa petrolera PDVSA, frenando la producción en un 75%. El PIB per cápita así disminuyó en un 62%. La Asamblea General de las Naciones Unidas reiteradamente ha votado de manera abrumadora en contra de esas medidas coercitivas unilaterales. En virtud del derecho internacional, solo el Consejo de Seguridad tiene la potestad de imponer tales medidas. El 23 de enero de 2019, los Estados Unidos de manera unilateral reconocieron al señor Juan Guaidó como presidente interino y pocos días después congelaron aproximadamente $7.000 millones de activos soberanos de Venezuela que se encontraban en el exterior y tomaron la autoridad de algunos de estos activos. Algunos de esos activos se han seguido utilizando para lograr un cambio de régimen durante décadas. Se han llevado a cabo operaciones de bombardeo en varios países. Ninguna de esas operaciones fueron autorizadas por el Consejo de Seguridad y ninguna de ellas se realizó en legítima defensa en virtud de la Carta. Entre los países atacados cabe citar Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y ahora Venezuela.
En el último mes, el presidente Trump ha lanzado amenazas directas contra 6 Estados miembros de esta organización, entre ellos Colombia, Dinamarca, Irán, México, Nigeria y, como no, Venezuela. Los miembros del Consejo no se les ha pedido que opinen sobre Nicolás Maduro, ni si la cuarentena o la situación actual dan lugar a libertad o al dominio. Lo que se les pide es que respeten el derecho internacional y concretamente la Carta. La verdadera escuela de las relaciones internacionales describe las condiciones de la anarquía internacional, calificándolas de la tragedia de la política de los grandes poderes. El realismo es, pues, una descripción, no una solución para la paz. Su única conclusión es que la anarquía da lugar a la tragedia. Después de la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones precisamente para poner fin a la tragedia a través de la aplicación del derecho internacional. Sin embargo, las naciones principales del mundo no defendieron el derecho internacional, con lo cual resurgió la Guerra Mundial. Esta organización surgió de esta catástrofe como segundo esfuerzo de la humanidad por colocar el derecho internacional por encima de la anarquía internacional. Como se dice en la Carta, las Naciones Unidas se crearon para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. En vista de que nos encontramos en la era nuclear, no se puede repetir este fallo porque perecería la humanidad. No habría una tercera oportunidad. Para cumplir con las responsabilidades que le incumben en virtud de la Carta, el Consejo de Seguridad de inmediato debería afirmar lo siguiente. Primero, los Estados Unidos han de cesar y desistir de inmediato de todas las amenazas implícitas o uso de amenazas o de la fuerza contra Venezuela. Estados Unidos ha de terminar su cuarentena naval y todas las medidas militares positivas conexas que carecen de autorización del Consejo de Seguridad. Los Estados Unidos de inmediato han de retirar sus fuerzas militares tanto de dentro de Venezuela como de su perímetro, incluidas fuerzas de inteligencia navales, aéreas y otros activos desplegados de avanzadilla. Venezuela ha de respetar la Carta y los derechos humanos que están protegidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El secretario general ha de designar de inmediato un enviado especial, eso se lo recomiendo, para que interactúe con los participantes venezolanos internacionales y para que rinda informe al Consejo de Seguridad en un plazo de 14 días con recomendaciones conformes a la Carta, y el Consejo de Seguridad debería seguir ocupándose urgentemente de esta cuestión. Todos los Estados miembros deberían abstenerse de lanzar amenazas unilaterales, imponer medidas coercitivas u otras acciones unilaterales fuera de la autoridad del Consejo de Seguridad. Para terminar, señor presidente, distinguidos miembros del Consejo, la paz y la supervivencia de la humanidad dependen de si la Carta de las Naciones Unidas sigue siendo un instrumento vivo del derecho internacional o si se permite que caiga en la irrelevancia. Esa es la decisión que hoy ha de tomar el Consejo. Gracias. Gracias al señor Sachs por su alocución. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.